Ojo, Volk primero. Alex, all class as always. I mean, clearly, obviously not the result you wanted tonight, but I guess as you're processing things, we saw the pain of the last one that you had to process. As you sit there tonight, what's the feeling like? Oh, yeah, no, like that was totally different, you know what I mean? This one, I was high spirits the whole way. I'm still in high spirits, he caught me, that's that, I felt good in there. I felt like I seen everything early, you know what I mean? But he ended up catching me. I was pretty comfortable in the first round, and then we started being like, we'll start to do more. I was just about to do more, and he caught me. So it's just the game. No he comentado él. Estaba muy cómodo al principio y luego ya la han cazado, pero el primer asalto la verdad que Volkan lo ha hecho muy bien. I mean, were things playing out exactly as you saw him? Was there anything he did that was, maybe he was a little faster than you thought, or maybe he was a little better? Was there anything in there that surprised you? No, because we knew it would be fast. We knew it would be powerful, obviously. We knew not to be on the cage there. Es lo que decimos, Volkan ya era consciente del poder de Ilia y él ya sabe lo que podía pasar. Congrats to him, but obviously, I've been a champ for a long time, and I want that rematch. So it's siempre da la cara a Volkanovski. Es un buen perdedor en ese aspecto. I've been reigning champ for how long? I've been a bit of a company man. I've backed up on short notice, and fought Max 3 times, you name it. I've done it, and I've been champ for a long time. So I think I deserve that, and it's going to be different next time. Yeah, Dana was here earlier tonight. He said you're clearly the greatest featherweight of all time, so I don't think that changes. But, I think the talk coming into this was like the only concern was, your greatness is known. Is he turning around too fast, right? There was the knockout 4 months ago. Is there a physical element? Is there something that's going to be... Do you think that factor? You can't take anything away from Topuria. If he puts a hand on you like that, you're going to go down. I don't care how, Mirad lo que acaba de decir Volkanovski. No le puedes, el periodista le ha intentado decir como si, por lo del KO y tal y cual. Y Volka ha dicho, no le podemos quitar ningún mérito a Ilia. Si Ilia te toca, te apaga las luces. Que nadie venga después con tonterías, de excusas que Volka ha perdido. El propio Volkanovski te está diciendo que no hay que quitarle mérito a Ilia y que si te toca, te vas a dormir. That's just that. That was a clean right hand. And I think no matter who you are, you let one of those land on your chin while you're caught there, you're probably going down. Don't let him catch you. That's what that was. You know what I mean? So he caught me. So I won't take nothing away from him. You know what I mean? I'm not going to sit there and say it was this or it was that. I felt great. Camp was great. I felt good in there. Like I said, I seen everything he threw. I thought, I knew he would be fast and powerful, but I was seeing everything. You know what I mean? There's not much big shots he landed before then. Like in his calf kicks, he landed a couple of those, but totalmente, es una leyenda. So I'm all good with that. So I was able to keep the weight on there, but yeah. Tal cual, el matador es por algo. Pero mirad cómo Volka está comentado también lo de las calf kicks de Ilia que eran potentes. I know how often you like to fight, so would you turn right around if he wants to do it in 3 or 4 months? It's got nothing to do about being active. I want that rematch. It's just the rematch, you know what I mean? So that's my goal, you know what I mean? Obviously, quiere la revancha, chicos, Volka quiere la revancha, lo tiene claro. I just want a rematch. And I don't care where that is, but I want the rematch. I guess what I was asking, would you prefer time at home with the family first, or do you want, if it's his next fight? Go home, you spend time with the family. Look, he just won the belt. I'm not expecting every champion to be as active as me. You know what I mean? So let's be real. He just won the belt. He's going to go back, celebrate. I'm sure he'll celebrate big. So they usually take a bit of time till their next fight after they take a belt. So. Whenever we'll leave that up to him. We'll see when that Spain card is. And did anyone mention a Spain date? Not yet. They said Spain. Dana seemed very excited about going to Spain. Well, there you go. You know what I mean? It'll be massive. Mira, hablan de revancha en España. Interesante, chicos. No sé qué os parece a vosotros. As a challenger. Un año no, pero 6 meses sí, Alejandro. 6 meses. Un año demasiado, si no. The whole old man Volk really took a life of its own. Fans showed up in costume today to cheer you on. Sí que es verdad que la forma de perder ha sido contundente. Entonces igual Ilia no quiere revancha porque ya considera que le ha ganado de la forma más humillante. Pero bueno, ya veremos. The fans for the last couple of times I've been in crowds has just been unreal. You know what I mean? So obviously appreciate every single one of them, and thank you for turning up. Sorry I didn't get the job done. Alex, obviously it's still really fresh and stuff, but going into a rematch with Ilia, how do you think it would be different? How would you approach it differently? I'm sure on his end, he's going to be way more confident, and there's going to be way more doubt on you, which I know you thrive off. But what are your immediate thoughts? Yeah, look, you can't give too much away, but it's pretty obvious. You don't want to be caught in front of him, especially on the cage, you know what I mean? And so I'll leave it at
A ver, chicos, igual Volkanovski ya, perdón que lo pare, ya por mérito deportivo, por ser una leyenda del deporte y por haber estado invicto tanto tiempo en peso pluma, aunque lo veamos un poco sin sentido, igual sí que se lo merecen, ¿no? Ya ni que sea por trayectoria y para reafirmar ya 100% la carrera de Ilia. No lo veo tan descabellado, ¿vale? ¿Me interesan más otras peleas? Sí, pero no lo veo tan descabellado. Y Manu ha preguntado por el tema de McGregor y ya ha comentado antes que lo veo poco probable, Manu. Por el peso, por las condiciones de Conor ahora mismo, porque no le veo centrado. A Ilya le interesa porque es un mini-fight, pero, pero yo creo que no es viable por Conor, no por Ilya. A Ilya le interesa, a Ilya estaría dispuesto a pelear en un peso que no tenga nada que ver con él, incluso igual a no recortar peso para dar el peso, le daría igual. Pero yo creo que Conor no se va a prestar a esa pelea. Eso es por respeto a su carrera, efectivamente. That. But Pero son there's muchos definitely, años de things that we can Volkanovski. capitalize. Look, I wanted to start to do more. I was about to start, bringing all the disciplines in. You know what I mean? But he caught me before I did that. I was like, all right, now I've got it. Now I can start adding some things onto it. And I think he ended up catching a couple of them. I was all right, and then but it was just enough to get me on the back to the fence and. One right down the pipe, right on the chin. You know what I mean? You get a big, powerful puncher like that, put one on your chin while you're stuck there. That's what's going to happen. So, yeah, again, credit to him, but that won't happen again. Alex, I just want to ask you about Ilya's confidence, right? You've seen it. He's been confident forever. He's ultra confident. How much do you think that played into the fight at all? Do you think that, it helped him any more? I don't know. No, I don't think so. I mean, being confident is going to definitely help him not get too... Sí, 6 meses o 8 ya estaría guay, sí. Or when things, because he was, finding it hard to find. Sí que es verdad que a más caos recibes, más susceptible eres a recibir caos. Eso es cierto. Y está hablando de que entiende la confianza de Ilya y que no lo ve mal, ¿eh? Que él no veía mal que Ilya fuese un tío confiado. I think, again, look, man, he's a good dude. He's just... Yo estoy contigo, mallorquín, solo por eso es la mercería. Y mira, Ilya está reconociendo que es un chaval que es confiado, pero que es majo y que luego fuera de cámaras hay mucho respeto entre ambos y se ha notado. That's a tough game you're gonna play. Es que es un juego duro el que vas a jugar. Es la realidad del deporte. Obviously, you didn't break the over 35 curse that's been talked about. So next time going into the rematch, are you going to dye your beard gray? What are you going to? We're still going to run that, old man, Volk. Don't worry about that. That's going to stay, you know what I mean? Tiene que seguir con el estilo de Old Man Volk. Too, maybe get some Hollywood acting up in here as well. Any connections? What do you reckon? And then finally for me, I just wanted to, what was the idea to bring Zuckerberg to walk you out? Well, he was coming to watch. Obviously, everyone knows I'm mates with him. Me pregunta por lo de Zuckerberg en su esquina y demás. I'm like, hey, we'd love to have you come walk out, you know what I mean? And he goes, if it's not going to get in the way, it ain't getting in the way. We'd love that, and he did. So, y que se le ofreció y que le encantó la idea a different, Mark. En España yo no quiero que sea. Veremos. Veremos, tío, la UFC a ver qué planes tiene para Ilya. Right now, I don't want to talk about that. I want to talk about my rematch. That's it. So it's just, by the looks of it, he wants Spain. I think Dana mention Spain? He said he loved it? Yep. Let's just talk about Spain and one. Dice que se olvida de las 155, se olvida de Islam, que Dan ha hablado de España y que él quiere hablar de España. Y quiere dar revancha en España. Yeah, he was backstage with us, he was in the room, and just say, everyone knows that this is the game, you know what I mean? Obviously it is 2 in a row, but I mean, that's fine. Last one, but this one, got caught. Acepta muy bien la derrota, dice que son 2 seguidas, que es lo que hay. La verdad que podemos pensar lo que queramos, pero Volkanovski es un campeón con todas las letras, chicos. Y el respeto se lo merece. You did say at Media Day that you kind of wanted to fight at MSG one day before you call it, so maybe this November in MSG is that one you want to get in this year. Yeah, well, maybe if Spain one doesn't happen for the rematch, maybe we do it in MSG. It doesn't matter. It's just I want that rematch. I think I deserved it. As I've said, I've been reigning champ for almost 5 years. Is that right? Almost 5 years. Defended multiple times. You know what I mean? Fought, max 3 times when, let's be real, I didn't have to. Short notice fights, being active. I'm doing the favors, and I just want that rematch. I don't ask for much.
Speaking of Dice Nicholas fight que él ha against aceptado Dustin muchas Gaethje, peleas do en you corto think you're aviso, que le ha dado mucho a la compañía, que cree que se ha ganado esa revancha, que es lo que él I'm quiere. excited to watch that one for sure. Thank you for your time. Thank you. Alex, we see a lot of fighters after a crushing loss just not even want to come out and face the media. Why was it important for you to come out and talk tonight? Oh man, like it's a part of the game. You know what I mean? Like you know, all I want to talk to you is when I win and when I lose. That's just how it is. Obviously, the last one was a bit different. You know what I mean? Because yeah, it was obviously as you see me after, it was a little bit. You know, it was only a couple of months there. I think people Dice que las derrotas fueron diferentes entre las de Islam y esta. see me breaking down now if it was a problem, but I was just wasn't good then before that fight, and that's why you see me then. But now I'm good. You see me in high spirits. I just put Que that mentalmente ahora lo está haciendo mejor porque en ese momento estaba pasando por una situación complicada y que ahora mucho mejor, que lo ve y lo entiende de forma diferente esta derrota. That's all that matters to me. Before it was, oh, yeah, I want to be active, I want this, I want that, just try, where now it's just, give me that damn rematch. Está insistente con la revancha, quiere el día y quiere saberlo ya. It is next, it's next. If it's not, do you see ¿Qué yourself buen kind of perder going tiene back Volka? and forth ¿Cuánto? between Teníamos que weight classes? ponerle mucho respeto a este hombre. Yo le tengo muchísimo After I get the respeto como belt back, deportista. After the rematch, we'll bounce between the two, yes. Thank you. Sorry, mate. Me cae muy bien, me sabe muy mal, porque me cae genial Volkanovski. All good? All right, thank you, appreciate it. Es un grande Volka. Se merece muchísimo respeto, la verdad, ¿eh? Yo me quedo sobre todo con su buen perder, con aceptar la derrota, el respeto hacia Ilia, no quitarle ningún mérito, no utilizar ninguna excusa, ser sincero reconociendo todo lo que ha hecho, cómo le ha ganado. Eso es de agradecer, la verdad. Yo lo agradezco, al menos como fan del deporte, ver un deportista de ese nivel afrontar la derrota con esta madurez. Me parece una demostración de ser un señor como la copa de un pino, la verdad. Para mí, solo palabras buenas para Volka. En España sería más especial para Ilia y necesitaría alguien más fuerte que sea digno de entrar en el Salón de la Fama así de fuerte que está soñando para Ilia. Hombre, creo que Volkanovski es digno. A ver, no nos confundamos. El hecho de que Volkanovski le haya perdido contra Ilia de esta forma no implica que Volkanovski no sea uno de los grandes. Podemos estar hablando de posiblemente el mejor peso pluma de la historia, chicos. No lo olvidemos. Junto con Aldo Holloway, hostia, pues probablemente Volkanovski sea el mejor de la historia. No es ninguna broma lo que estoy diciendo. Entonces creo que tampoco es ninguna broma. El hecho de, creo que Volka por trayectoria se lo merece. Se merecería esa revancha, al menos por trayectoria. Y no es ninguna locura y estaría chulo, de hecho también, pues que Topuria le diese la oportunidad a Volkanovski de tener la revancha, le volviese a ganar y defendiese el cinturón en España y que su primera defensa sea contra el posible mejor peso pluma de la historia. A mí no me parece nada mal, chicos. No seamos tan duros con Volka, hombre, que a veces es que nos olvidamos muy rápido, ¿eh? En el deporte no tenemos memoria, tío. Y no hace falta que sea McGregor, ni que ahora venga del retiro, yo qué sé, George St. Pierre y baja a 145, no. Es broma, evidentemente, lo que he dicho, es una tontería. No veo muchas dudas de que es el mejor de la historia de peso pluma. Es que yo tampoco, yo creo que seguramente sea el mejor peso pluma de la historia. Seguramente, ahí con José Aldo. José Aldo estuvo 10 años invicto, pero para mí Volkanovski era más completo. También Volka intentó subir de peso. Y la primera derrota con Islam, acordaros, a Islam le puso un aprieto, chicos. La segunda vale, y porque fue en corto aviso. Pero la primera, joder, hay que tener mucho respeto, como dice Leo. Lo era, sin ninguna duda. Es que, joder, luego también tienes a Max, pero claro, Max para mí sale del debate porque Volkanovski le ganó 3 veces. Entonces, hostia, para mí ya es más entre Volka y Aldo. Pero bueno, tampoco le quito mérito a Holloway. Es complicado. Es un vídeo que podría hacer un vídeo muy largo explicando sobre cuál sería el GOAT de peso pluma. Y no el cantante, chicos. Perdón, chiste malo. Estoy muy mal, estoy cansado. Pero es eso. Yo no sé vosotros qué opináis, pero yo creo que Volka podría ser perfectamente el GOAT de peso pluma de la historia. Lleva 3 derrotas seguidas, pero no hay que olvidar que está invicto en su división. Claro, y también Max Holloway perdió 3 veces contra él. Y José Aldo perdió contra Conor y luego baja de peso. Al final, el prime es el prime. Y una vez se va, ya no vuelve. Pero si tú evalúas los primes, el de Volka ha sido muy tocho. Muy tocho. De hecho, Yair Ilia en el Bernabéu no sería tan especial como un Volka Ilia 2. Para nada. Para nada. Es más especial una revancha contra Volkanovski. Por trayectoria, por quién es, porque le quitaste el cinturón. Por todo. Por todo.
Para mí es el mejor peso pluma de la historia. Pues totalmente, Leo. Yo pienso como tú, para mí también. Para mí Volk es el mejor peso pluma de la historia. Así que no le quitemos mérito ni nos pensemos aquí que ahora Volkanovski es un paquete porque ha perdido por KO. Muchos luchadores muy buenos de la historia han perdido por KO. Al final el Prime acaba y cuando no te retiras a tiempo o por lo que sea tienes cualquier inconveniente o te enfrentas a un rival que es mejor que tú en un momento de tu carrera, que te noqueen no es malo, joder. A George St. Pierre le noqueó Matt Serra. ¿Y qué vamos a echarle por tierra la cara a George St. Pierre porque le noqueó Matt Serra? Pues no pasa nada. Daniel Cormier fue noqueado por John Jones. ¿Y que Daniel Cormier es menos por eso? No, joder, es doble campeón. Lo mismo. Es que hay mil ejemplos. O Stipe Miocic, que es el GOAT de los pesos pesados y perdió por KO contra Francis Ngannou. Bueno, pues tiene 4 defensas de título en el peso pesado, creo, si no me equivoco. Es lo mismo, chicos, que no nos dejemos engañar por un KO, ni por una mala actuación, ni por 2 malas actuaciones. Es que de hecho Volkanovski lleva 2 malas actuaciones. 3 derrotas, pero 2 malas actuaciones. La primera, con con Islam, no fue una mala actuación, lo hizo muy bien. La gente dudó de si había ganado, al menos, joder, le plantó mucha cara. Islam salió tocado. Vimos a Islam en apuros. Y la siguiente la tomó en corto aviso. Entonces, no nos dejamos llevar por las 3 derrotas, por los 2 últimos KOs. Hay que valorar a un deportista en su totalidad, en su carrera completa, en el recorrido que tiene dentro de la UFC. Y Volkanovski es un grande, es un grande. Cualquier luchador puede perder por KO. Cualquiera, Peter, toda la razón. Lo hablaba con Pepe, en la entrevista que le hice, el compañero de Ilia, y él me lo comentaba, porque le pregunté sobre su pelea. Y él me decía que cuando llegas a cierto nivel, porque yo le preguntaba si le preocupaba la pegada de uno de sus oponentes, que tiene su próxima pelea en WOW, que por cierto os recomiendo que veáis a esa promotora que en España la está petando. Y le pregunté y él me decía, claro, que llegado a un nivel que todo el mundo tiene poder de KO, todo el mundo te puede noquear. Sí que hay gente que tiene poder de KO con las 2 manos, que te noquea de un golpe, hay gente que te noquea por volumen, pero todo el mundo te puede noquear, por lo tanto, todo el mundo puede perder por KO. Y eso no te hace peor luchador, simplemente has sido peor luchador esa noche, concretamente. Otra cosa es que tú hagas 10 combates y pierdas los 10 por KO. Entonces, apúntate a parchís o a fútbol. Déjalo, porque no es lo tuyo. Pero hablamos de gente como Volkanovski, que llevaba un récord de... Es que se te va la olla. A veces se distorsiona la visión de la gente por una racha mala. Volkanovski no es solo el GOAT de su división, sino uno de los mejores de la historia en general. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Totalmente, es que no tengo nada que añadir. Es que es tal cual. Es tal cual. Se viene la cabra. Aún le queda para ser la cabra. Aún le queda. Pero no, Alejandro tiene toda la razón con lo que ha dicho. No tenemos que tener que juzgar la carrera de una persona por una derrota, 2 o 3, cuando tenía 16-0 en peso pluma, chicos. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es una barbaridad. Invicto en esa categoría, pasándole por encima a José Aldo, a Chad Mendes, a Max Holloway 3 veces, Korean Zombie, Jair Rodríguez, Brian Ortega. Volkanovski es una leyenda. Es una leyenda. No enterréis a Volka porque es una puta leyenda. Hasta a veces va de una mano. Sí, sí. Es verdad, le adelanto, ¿no? Ahí está papá. Llegó papá. I was really fast, very fast jabs. His movements, I don't know, with his kicks, he surprised me a little bit. It took me a little bit of time to study him. Lo que hemos dicho, que él comenta que le llevó un poquito de tiempo estudiarlo durante el primer asalto porque le costó descifrar los jabs, las patadas. I was just waiting to find my Totalmente lo que timing, dice you Peter. know? He I don't know how to say, me conectó algunos golpes. He catch me with a couple of punches. Ha mejorado mucho el He was, inglés, like, chicos. No seáis tan celebrating, haters, hombre. And I was like, now it's my turn. Wait for that. Dice que fue paciente y que le dijo, en plan, ahora es mi turno, ¿sabes? Después de recibir unos cuantos golpes de Volkanovski. To do a long combinations, not just a 1-2 punches, not like Quería hacer combinaciones largas. 5 punches because it's more difficult to read long combinations than just. Porque dice que es más difícil leer una combinación larga que una corta, que igual es lo que le ha pasado a Volkanovski, que lanzaba combinaciones más cortas. Alejandro el bilingüe, grande. During the whole week, so very happy.
he's really, really interested in a rematch, whether it's next or not. Maybe you fight somebody else first, but given how great Le he menciona la was as a revancha, a ver qué champion, do you contesta. believe he deserves a rematch with you at Le some pregunta si point? merece la revancha. So he's such a good person, you know. And to be honest, at this point, I'm like, okay, I'm gonna give him the rematch because he's a good person, but at the same time, it's time to move on. It's time to clean up a little bit the division, you know. It's Si le da la revancha es porque es buena persona, pero que es momento de limpiar y de ir hacia adelante. ¿Qué opináis? And I think I will be looking for that, but to be honest, my job it's to fight. Whoever they're gonna tell me I have to face and fight next, I will be there. So that's it. Pues obviamente que no le importa. Que lo que le den, que va para adelante. Pero que seguramente le dé la revancha por eso. Porque es buen tío, ¿eh? No por ser una leyenda, porque es buen tío, le ha caído bien. I don't know. Right now, I don't know. My goal since the beginning was to become a UFC World Champion. Now I have to go back home. I have to meditate, to visualize what are going to be the next Le ha preguntado sobre subir de categoría y ser múltiple campeón. Y dice que él había planteado ser campeón y que ahora tiene que pensarlo, meditarlo y ver qué pasa. Some big steps, so yeah. Ilya, right here. You just mentioned, you'll fight whoever, you're the champion now. Does that mean you've kind of changed your tune on Max Holloway and Yair Rodriguez and Brian Ortega? A ver qué opina sobre So, you know, all of them, Max, Yair y Ortega. They didn't make any sense for me right now. Y dice que no le tiene ningún sentido pelear contra ninguno de ellos, que mantiene lo que dijo. New ones. So there are some upcoming fights. We'll see how they're gonna play out. Quiere nuevos You're desafíos. gonna see El Matador for a while. So. Que vais a ver el Matador durante un tiempo, You a ver mentioned qué all se these viene. people who've had their title shots already. The one person in that top 5 who hasn't is Movsar Evloev, and you guys have some Le menciona a history. You're supposed to Movsar. fight, I think, here in Anaheim at one point. Is that a fight you want to Creo que revisit, va a decirle que undefeated no. versus undefeated? Look, Mozart is a good fight for me. I would love to fight him, but mira. the guy has 8 fights in the UFC, 8 decisions. Dice que le encantaría luchar contra él, pero tiene 8 victorias, 8 decisiones From 8 decisions, 4 split decisions. y 4 splits. Man, come on. En plan, tío, ¿cómo voy a pelear contra él? Tiene que finalizar a alguien para ganarse el derecho. Someone for him in his hometown. I don't know. Maybe he can fight with his dad or something like that and finish him. I don't know. Dice, igual puede pelear con su padre o alguien de su pueblo para finalizar a alguien. Because like the record he has right now, yeah, it seems nice. Dice que con el récord se ve bien para pelear con él, pero que necesita ganárselo. The guy didn't finish anyone. Que no ha finalizado a nadie. So he needs to do something. Que tiene que hacer Last thing algo. on a rematch with Alex. I think a lot of people, given Tengo his una work, pregunta think sobre la that's revancha what con Alex. would be deserved, but he just Sí, was la knocked merece. out twice in 4 months. Do you think it would be a bad idea for him to rush Le back? pregunta si era una mala idea volver a la revancha tan pronto para I Alex. think that's the fight in the division which makes more sense than any fight. Mira, Ilya cree que es la pelea que tiene más sentido en la división, la revancha con Alex. Alex. Sit down with my management team, with the UFC, and we'll see what's the future is holding for me. Ilya over here. Pero bueno, porque tiene que This comentar y isn't just demás. a big night for Spain, but also a big night for Georgia. You and Murad picked up big wins today, so how does that feel for you in the Dice cómo se siente como georgiano la victoria de Eli Merab. Dice que increíble, claro. For all my Georgian fans. Que para la comunidad georgiana es una locura. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის ყოველთვის ჩემს გვერდით რომ გახართ მიყვარხართ ყველანი გულში და Hasta ahí no llego, chicos. სულ იმას რომ ჩამოვიდეთ. Yo inglés sí. ნახოთ ყველანი და Georgiano ya no. Sí, la verdad que it means a lot to me. It means a lot to me. ¿Ves, Ram? Ya te he dicho que había mejorado el inglés, tío. Able to represent such a great countries like Spain and Georgia. Awesome. And I know Que you le just honra y released le this gusta video mucho from representar a dos out países there, como but España y Georgia. in a potential rematch, is there something you would approach differently, or is it going out with that same attitude? Eso ha dicho Manu. Manu tiene razón, que Manu sabe georgiano, hacerle caso. I don't know if the UFC offers me to bring the UFC to Spain and do the rematch with Volkanovski, I'm in. Let's go. Mira, dice que a él le renta. Si la revancha es en España contra Volkanovski, que él está. Algunas en español, rapidito. Cuando hablamos la semana pasada me mencionaste la importancia de la meditación. Para ti, ¿qué tan crucial fue la meditación esa semana antes de la pelea más grande de tu vida? Just for everybody, this week, throughout the week, actually mentioned the importance Así no of traduzco. meditation. So Bien. how important is meditation for you throughout this week before this fight?
El que no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento es favorable, por lo que cada ser humano tendría que saber cuáles son sus objetivos. Y para saber cuáles son tus objetivos necesitas meditar y verlo con claridad. Necesitas. ¿Cómo le gusta a Ilia ponerse bohemio y soltar frases, Es un ejercicio que yo lo hago siempre. When you don't know what port you're sailing to. Joder, Alejandro, pues vaya marrón, ¿eh? Vaya marrón. Luchador y filósofo, es que le encanta a Adri, ¿eh? Le encanta tirárselas de filósofo, le encanta. Se le da bien, le pega. Suelta frases guapas. Claro, frases para el TikTok, para los remixes después, para los edits. 100%. ¿Ya lo dijo? So Dana White mentioned when he was here that when asked about the Santiago Bernabéu that there would be a possibility. Mira, me ha contento está cuando le han dicho que Dana White ya lo ha mencionado, ¿eh? Tomar un par de copas de whisky con él y convencerlo, entonces. So we have to have a couple of glasses of wine with him and convince him about it. Y si te dan la pelea en el Bernabéu, ¿qué otras arenas o estadios quieres pelear en? If they don't, you said si le dan el Bernabéu. If you get the fight at Bernabéu, what other arenas would you like to fight in? Llega antes Topuria que Mbappé, qué triste, Manu, tío, es verdad. ¿Qué otras mencionó? Después del Bernabéu. Escucha, pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra, siempre Bernabéu. Siempre Bernabéu. Hombre, sería épico, ¿eh? Yo no me lo pierdo. Yo estoy ahorrando. ¿Cuál es el mensaje de todos los fanáticos hispanos que vieron tu pelea hoy? And a message for all, El all the mensaje fans. siempre de agradecimiento que le agradezco a todo el mundo. Grande, Iria, grande. Constante que me dan y que quiero servirle de My ejemplo, Withing. de motivación y de inspiración a todos los jóvenes que me han mirado, que da igual de dónde vengas, si sabes hacia dónde vas, es mucho más importante lo que tenemos enfrente que lo que dejamos atrás. Solo uno tiene que confiar en sí mismo, confiar en Dios, tener fe y todo es posible en esta vida. Todos tenemos un propósito, solamente hay que confiar y creer y trabajar por ello. Otra frase para TikTok. Amén. Qué grande, Iria, qué grande es este hombre. It's a message for all of you. It doesn't matter where you're from. It really matters where you're going, and it doesn't matter what you've been through in your life. All of us have a purpose, and you have to believe in yourself and keep going, doing the work. Gracias, Iria. Hey, Ilya, I just have one question. You mentioned having wine with Dana. Would that be Georgian wine or Spanish wine? Le pregunta qué vino beberá, español o georgiano. Both of them. Y dice que los dos, para convencer a Dana. Thank you. Y no hay ni Padre, Espíritu Ilya, Santo. speaking with some of Amén. the Spanish media, they mentioned that you've actually had some difficulty obtaining legal paperwork for citizenship in Spain. I'm curious Le how pregunta bringing a si UFC que ha tenido belt problemas para conseguir la and potentially an nacionalidad en event that generates España. millions of dollars. I don't know who told you that, but I didn't have any difficulties with that. Y dice, no sé quién te ha dicho eso, pero no tiene ninguna dificultad. O sea, se lo ha patillado al periodista por la puta cara. Bueno, lo primero, felicidades por esa espectacular victoria. Ojo, Colmenero. Dana White le he preguntado y ha dicho que definitivamente van a venir a España, van a acudir hasta España. Si de ti dependiera, ¿qué fecha te gustaría a ti? ¿Qué fecha Ojo. manejarías para hacer una Ojo. defensa del cinturón en España? First of all, congratulations on the win. Gran mensaje, Ilia, en todo su Obviously, ascenso, you confianza y mentioned trabajo that duro. you Y go tu to momento Spain, llegará. Claro que sí. for- Eso es que Ilia es un what grande, would be the chicos. date for a card in Spain? Hombre, acabo de salir de una pelea, déjame descansar un poco. No tengo ni idea cuándo quiero volver a pelear. Lo único que quiero ahora mismo es tomarme un par de tragos, disfrutar con mi familia. quiere irse de fiesta, Ilia, no quiere pensar en Quiero pelear. pensar en la pelea. Dude, I Qué just grande. finished a fight. I have no Ahí ves idea cómo es when español. I'm gonna Eso no get lo diría un home. I wanna georgiano. Have some drinks with people, enjoy with my family, and then Eso es I'll- que es de that's the español time to total. think about Quiere next fight. ver un vino y Yo relajarse. también Y iría ya a veremos preguntarte después. acerca del combate en el primer asalto. Hemos visto en Volkanovski siguiendo bastante la estrategia de la movilidad, de tomar la distancia. ¿Cuál era tu game plan realmente? Habías dicho que querías noquearlo en el primer asalto. ¿Esa era la intención o sí que querías ir poco a poco ordenando tu striking para acabar noqueando? No quería... Just wanted to talk about your strategy in the first Por round. ahí se va Some Complex, distance, puede ser. management, your Ahora strategy, Plex después del count le pedirá otro golpe. Was that the game plan? Se What va a was dar the la vuelta real al mundo, game plan donde for quiera. you to actually- De podcast en podcast. Ojo. Todos los colegones ahí, cómo les gusta liarla. A mí me hace mucha ilusión que haya ganado, chicos, la verdad. Sí, Agustín es que es un jefe, Leo, ¿eh? La verdad que yo como querer así presionarlo para noquearlo en el primer asalto no era algo que estaba en mi mente. Yo solamente pensaba y creía que lo podía hacer en el primer asalto.
Y la verdad que nunca me gusta ponerme esa presión extra, ¿no? Pero cuando me preguntan, yo digo la verdad que es lo que pienso y lo que siento, ¿no? Vaya temazo, Alejandro, Actually, one La team quiero en to go Spotify. after him and pressure him the first round. That wasn't my intention. I just said, listen, I would like to be able to. Like, that's what I want to do. Everybody, when they ask me the question, I say, this is what I want to do. That's my desire, but that's not exactly what I'm going to do. Ilia, ¿crees que esta victoria tan dominante, tan noqueadora contra Volkanovski, que no haya perdido en toda su historia en la división, ¿no? del peso pluma de UFC, te convierte directamente ya en una superestrella? Do you think that such a dominant win against the Volkanovski that has never lost like that in the A ver qué division, dice. does that make you automatically into a superstar? No lo sé, la verdad. Oh. No sé si me convierte en una superestrella. Ilia humilde, ¿eh? Yo, para mí, ¿Sorprendidos? siempre he sido una superestrella desde el día 1. Siempre he creído en mí, siempre he tenido No. las mayores expectativas por No, mí, siempre ha así sido que superestrella. para Es que es los el demás, mejor. Lo que soy o lo que dejo de ser no es algo que me importa a mí. Me he precipitado, Leo, yo qué La sé. opinión propia, Me la pegaba así, ¿sabes? Doblada. y seres cercanos, ¿no? I don't know if that makes into Qué- a qué superstar novato or por mi not, but I parte. can tell you, I've always thought of myself as a superstar since day number one. I've always believed in myself and the opinions of others. It doesn't matter on this. It matters what I believe in myself and the opinions of my family and those who are close to me. Y para terminar, las redes sociales están que echan fuego ahora mismo, Ilia. Me están llegando muchísimos mensajes desde España y hay mucha gente preguntándome lo mismo. ¿Qué celebración va a haber? ¿Qué tenéis pensado hacer? No sé si iréis a Madrid, iréis a Alicante, cuéntanos un poco. And one final question. The social media is on fire. Everybody's asking, what's the celebration going to be like? You're going to Madrid, you're going to Alicante. Where are you going? Pues ahora mismo de aquí nos iremos a Beverly Hills y me pienso poner a tope con mi papá, con el papá Giorgio, con Agustinho, con Jorge, con todos. Me pienso poner a tope. Así que déjenme. Va a pillar una taja, chicos. Right now, we're actually going to ¡Vámonos! We're going to Beverly Hills. And Va a acabar como everybody's Volca. gonna drink with my Eso que father, tienes everybody. escondido. We're gonna get drunk. We're gonna turn up. Ilia por aquí. Gracias. Ilia. La que van a liar estos, quien se los encuentre, pobre de ellos. Es que tengo mis anuncios entre Ahí medios, está. perdón. Ilia, hablando precisamente de ello, ¿cuán importante tú crees que es, no solo para ti ya de la grandeza como campeón, sino un gimnasio... No, tienes razón, Peter, tienes razón. De dos argentinos. La siguiente pelea es en la discoteca. Joder, Alejandro, pues al que lo pille, pobrecito, ¿Cuán importante tú crees que es eso en este momento? And how important, actually, listening to all of them, how important it is to be, having these people behind you, a gym, two Argentine brothers from Alicante. Somos unos and personajes, sí que es being with verdad. them Los españoles throughout the tenemos journey. tela. Pero Pues somos la otra polla, prueba tío. más y otro ejemplo más para los jóvenes que creen que necesitan un gimnasio de la hostia y unos sacos y unas instalaciones. Mira, nosotros somos el claro ejemplo de que si tú tienes una visión, da igual las condiciones que tengas, Facts. puedes convertir y hacer tu sueño realidad, ¿sabes? Que nosotros hemos creído en nosotros mismos, hemos trabajado súper duro con lo que hemos tenido, hemos remado, no nos han regalado nada y aquí hemos llegado, hasta aquí. Aquí tenemos en la mesa un trocito de oro. This is another example what I said. Ahora sí, It Leo, doesn't ahora sí, se ha matter portado where bien, you're se ha from, it portado doesn't bien. matter what happens. Ilia se It doesn't- porta. When you actually would say for the youth out there, you need to have a badass gym with the best equipment ever. No, we're the proof that we did our work. We really struggled, but we put in the work to get where we are, and look at where we are right now. We have a belt. Y una más, hace poco acabas de ganar a ser de campeón del mundo del UFC. ¿Tú entiendes lo que tú has logrado, lo que significa ser campeón mundial? Claro que sí, del Alejandro, que haga lo UFC, que quiera. Tan pocos lo logran y tantos lo intentan. ¿Tú entiendes lo que es eso, Ilia? And a final question. You have just become a UFC champion. I understand this, but do you understand what it means now? La verdad que sí, Tengo Leo, ni los idea, Clemens se me la lo han currado. Es ser el mejor en tu división y ganarle a una leyenda, ¿no? Bueno, vámonos, ahí estamos. Ahí está. I have no idea. Vámonos. I have no idea. Can you explain it to me? Listen, it's winning a championship belt Por against a supuesto legend. que estoy consciente, he trabajado durísimo por este momento, es lo que te digo, pero el propósito mío en esta vida es muy grande. Yo tengo un mensaje muy grande para darle a toda la nueva generación y en eso voy a poner las manos, ¿no? I've put in a lot of hard work, and I do have a lot of work ahead of me for the new generations. That's what I want. I have a good, big purpose in my life. Un placer, and that's amigo, what I'm tenerte gonna aquí. put Muchas my gracias, effort chicos. on.
Ilya. Nos vemos, nene, cuídate. Ilya, over here. You've been calling out Conor McGregor. Dana White said. La pregunta por very Conor. unlikely Conor fights at 145 if he even fights again. And who said that I want to fight him at 145? Where do you want to fight him? Without any weight limit. There is no weight if I fight him. He can choose it. I gave him that option. If he feels that he's ready for this level of competition, he can choose the weight. Thank you. And also... I choose the place. Also, after you swiped the belt from old man Volkanovski Thursday at the press conference, how does it feel to know that's actually yours? It feels amazing, man. It feels great. I can't even explain it. You have to live it. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Ilia, has pedido a Conor McGregor después de proclamarte campeón. ¿Por qué quieres enfrentarte a él? Ojo, ¿por qué? ¿Por qué? Conor McGregor, you have asked for Conor McGregor. A ver, to ¿qué dice? be a champion. Why Conor McGregor? Porque como que Conor representa el último capítulo de las MMAs, ¿no? Entonces, para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido, es la pelea que yo veo en mi mente, ¿no? Because Conor represents the last chapter in MMA. Tiene sentido. So, Como un poco lo que hizo Anderson go Silva through con that last Adesanya, chapter, igual. Es la idea que él tiene en mente, como cederle el testigo, ¿no? That's it. That's where I need to go. Genial, pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Cualquier peso, pero el lugar yo, sí, 100%. Muchísimas gracias. Thank you very much to everyone. Qué grande, Ilia.